Gracias al Señor que nos concede nuevamente tener la oportunidad de escuchar y en mi caso de presentar la palabra del Señor. Quiero, antes de comenzar este tiempo, eh, pedir que ustedes sigan orando por el pastor Adrián, por su salud y por diversos hermanos que se encuentran en aflicción y en padecimiento corporal. Pero también quiero animarles a que nosotros, con la ayuda de Dios, debemos perseverar y continuar. Yo espero que si me escuchas desde tu hogar, hayas apartado el tiempo y preparado tu corazón. Hemos sido bendecidos esta mañana por la palabra en la enseñanza y yo ruego que el Señor extienda su misericordia y gracia y también podamos recibir de su palabra en esta tarde. Por favor, acompáñenme a orar. Padre, ten misericordia de nosotros, te necesitamos de una manera apremiante, continua. Necesitamos, Señor, de tu gracia, que tu Espíritu, Señor, nos llene, nos guíe, nos ilumine, para que no solo estemos en una condición de recepción de tu palabra, sino que tu Espíritu por medio de ella forme nuevas convicciones que puedan llevarnos a nosotros a crecer y a ser conformados a la gloriosa imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, ten misericordia del que habla y te pido extienda, Señor, tu mano sobre aquellos que escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, vayan conmigo al libro de Job en el capítulo número 15. En algunas de sus Biblias el título indica que es una respuesta de uno de los amigos de Job después de que Job ha presentado un argumento, ha hablado con Dios y ha hablado acerca de la brevedad de la vida ante su Hacedor. Me voy a permitir leer los primeros versículos y luego después les hablaré de la primera parte. Dice, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tú, Padre. En tan poco tienen las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón te aleja y por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Quien vive la experiencia de perder el control en la corriente del agua, no sé si ustedes hayan vivido esa experiencia, estando en un río o en el mar, y no hablo de un arroyo, ni hablo de la orilla de la playa, sino de estar donde la corriente es fuerte. Sabe que la inclinación natural en una situación así es ceder ante la confusión y la desesperación. Si a ti te ha llevado el río alguna vez, sabrás de lo que estoy hablando. Cuando el agua está por todas partes o cuando las olas son grandes y ni siquiera alcanzas a ver dónde estás y empiezas a ser presa de la desesperación. Lo normal es que después de desesperarte, empiezas a realizar acciones
que son inútiles para vivir. Por ejemplo, una persona que cae en un río o que está en una corriente fuerte, lucha desesperadamente ir contra la corriente. Y eso, nuestro sentido común nos dice que lo único que va a ocurrir es que se va a agotar y no va a poder salir, y cuando necesite la fuerza, ¿no? Y lo mismo sucede, yo no soy ningún experto, pero he escuchado a salvavidas de la costa que dicen que cuando una persona es presa de la corriente marítima, debe dejar que la corriente lo mueva y solo flotar, no debe luchar contra la corriente porque entonces morirá por agotamiento. Va a agotar de manera profunda y no va a poder responder. Cuando necesite hacer algo ya no va a poder hacerlo. Entonces cualquier persona con experiencia nos diría que en una situación así, hagamos lo que menos queremos hacer. El salvavidas te diría que lo primero que tú debes de hacer es calmarte y pensar. Y lo que menos quieres en la corriente es calmarte y pensar. Quieres calmarte y menos puedes o quieres pensar. En las diferentes etapas de nuestra vida vamos a experimentar momentos de aflicción que nos harán sentir como cuando sucede eso. Habrá una corriente que nos zarandea con violencia y como ilustré, seremos nosotros tentados. ¿Tentados a qué? A hacer cosas que no nos van a ayudar en lo absoluto. Y cuando venga el momento decisivo para poder salir, no estaremos preparados para ello. Nuestra respuesta a la aflicción es importante. ¿Por qué? Porque dice mucho de lo que hay en nuestro interior. Nosotros somos más conocidos, es decir, somos más mostrados, nuestro hombre interior es sacado a flote cuando experimentamos la aflicción. Eso también manifestará la necesidad de nuestros corazones. Yo he escuchado muchas veces, dice, tú pídele al Señor por las necesidades de tu corazón y Él va a escucharte. Eso es cierto. Pero a veces nosotros creemos que las necesidades de nuestro corazón son otras. Y las aflicciones dejan ver lo que realmente nosotros necesitamos. En el contexto, Job ha respondido a sus amigos. Si ustedes escucharon el sermón anterior, recordarán. Pero si no, les digo brevemente, Job respondió a sus amigos, él presenta una súplica ante el Señor y además pone en perspectiva lo breve de la vida frente a la eternidad de nuestro gran Hacedor, el Señor. Capítulos 12, 13 y 14. Elifaz pasa a responder nuevamente a Job y a reprenderlo con severidad. Y aunque antes hemos visto esto, debo decirles que debemos recordar algunas cosas. Los amigos de Job tienen buenos argumentos. Ellos tienen un buen entendimiento del Señor. Ellos conocen verdades acerca del carácter de Dios y también ellos tienen podríamos decir, tienen en muchos sentidos sana doctrina, sobre todo Elifaz. Sin embargo, están equivocados respecto a la causa de los sufrimientos de Job y el propósito que Dios pretende alcanzar mediante ellos en la vida de él. Elifaz tiene argumentos sólidos, aunque están equivocados respecto a Job, nos presenta a nosotros un cuadro muy apropiado para nosotros. Voy a repetir eso. Elifaz tiene argumentos sólidos. Estos argumentos están equivocados con respecto a Job, porque Job no estaba sufriendo a causa de sus maldades. Dios estaba teniendo un trato con él sin duda alguna, y Elifaz estaba respecto a esa aplicación con Job. Sin embargo, el cuadro que nos presenta Elifaz es muy apropiado para todos nosotros, ya que Elifaz nos dice cómo puede responder a alguien que no tiene temor de Dios en su vida.
corazón. O bien que siendo quien es, y hablaré del creyente, puede caer derrumbado, sucumbiendo ante la debilidad de su carne y rebelarse contra Dios, a quien antes veneraba cuando la corriente está. Así que Elifaz tiene muy buenos argumentos, un buen cuadro para nosotros que nos ayuda y nos advierte. Aunque él está equivocado respecto a Job, tiene muchas lecciones que pueden ayudarnos a nosotros para nosotros aprender a responder apropiadamente a la aflicción. Así que veremos la forma en que Elifaz describe 5 respuestas del hombre que se rebela contra Dios o que hay falta de temor en él o que está ignorando el carácter de Dios y también su palabra dicha, palabra escrita. Primera respuesta, insensatez. Insensatez. ¿De dónde viene este tema de la insensatez? Versículo 2 y 3 dice, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Elifaz pone un cuadro donde dice, el sabio va a hablar de manera vana. El que es entendido disputará con palabras inútiles. Job tenía reputación de ser un hombre sabio y Elifaz lo trata como si esa reputación ahora Job la hubiese perdido. Ahora, el asunto es que el contraste entre alguien que ha sido sabio, luego, o considerado como sabio, y luego que él hable de razonamientos que están apartados de la verdad, esto es algo muy vano, muy insensato. La conversación inútil y sin sentido es una locura de quienes esperan un buen entendimiento y sabiduría, amados hermanos, y esto es a los creyentes. Nosotros deberíamos de ser advertidos porque estoy seguro que si alguien nos pregunta que si nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, su respuesta será sí. Yo creo en el Dios vivo y verdadero y crees a su palabra y tú dirás, amén, yo creo a su palabra y tú dirás, y tú crees que Dios tiene el control de todo y tú dirás que sí, que tú estás convencido. Pero entonces si nosotros sabemos y entendemos que no hay nada que escape de la mano de Dios, entonces ¿por qué reaccionamos con insensatez ante la aflicción? ¿Por qué pretendemos dar argumentos vanos, razonamientos inútiles? Hoy en día, en medio de esta epidemia mundial, muchas personas quieren dar una explicación. Lo peor de todo es que los cristianos guardan silencio. O a veces los cristianos hablamos, pero hablamos de una manera insensata. No como expresando nuestra convicción de lo que la palabra dice, de que Dios está en control de todo, sino más bien en una actitud quejumbrosa o en una actitud fatalista o en una actitud de ignorancia o de desaliento o de que todo me sale mal a mí o no sé. La respuesta con conocimiento debe ser en la verdad revelada del Señor, abrazar sus promesas, ir a la palabra, discernirla y expresarla con gracia en el corazón. Estamos en medio de una gran adversidad y la adversidad para unos puede ser la soledad, la adversidad para otros la enfermedad o la cercanía a la muerte. Para otros puede ser la pérdida del empleo o del ingreso. Para otros puede haber otra clase de aflicciones. Yo me enteraba de un asunto en el que una persona que está enferma, que tiene un padecimiento corporal, no pudo ir a atenderse con el médico y en el seguro social y esto
por la dificultad que se enfrenta por todo lo demás, pero él tiene una aflicción diferente. Para un joven, tal vez la pérdida de socializar, de poder hacer amistad, de poder reunirse, para ellos esa es su aflicción. Todos experimentamos. El asunto es que en nuestra experiencia podemos llegar a una gran cantidad de conclusiones, pero si la verdad no nos alumbra y nos ayuda a discernir, nuestro riesgo de insensatez será. Jeremías 5:21 es solamente una muestra de lo que el Señor advierte una y otra vez en los profetas y después es reiterado en el Nuevo Testamento. Es una cosa terrible caer en ello, tener oídos y no escuchar, tener ojos y no. En medio de esta aflicción, el cristiano debe de tener respuestas. Nosotros tenemos respuestas. Las respuestas se encuentran en la verdad escrita. Ahí está la respuesta a la aflicción, al sufrimiento. Cuando alguien cuestiona o impugna el correr del mundo diciendo que no hay Dios porque todo es un caos. El cristiano tiene respuestas. Es una pena que el cristiano sea alguien que ve pero no ve. Pero segunda respuesta. Estamos con la forma en que Elifaz presenta las respuestas de un hombre sin el Señor o de alguien que creyendo en el Señor cae en el descuido o sucumbe ante la tentación que le presenta la aflicción por el sufrimiento. La segunda respuesta, impiedad y falta de verdadera religión. Versículo número 4 del capítulo 15. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Hermanos amados, es cierto que Job se había excedido en sus palabras. Es decir, no pensemos que Elifaz no tenía razón completamente. Usted lee con detenimiento los capítulos 12, 13 y 14, se dará cuenta que en algunas partes Job sí se excede con respecto a sus dichos. Pero Job estaba lejos de encajar en la descripción de Elifaz. La impiedad que se describe como falta de temor al Señor nos dice que era una respuesta temeraria, es decir, como si fuésemos igual a Dios. Para usted y yo, en nuestro sano juicio, no nos atreveríamos a decir que somos. ¿Quién va a decir, no, soy igual a Dios? Una locura. Si alguien lo dice, diríamos, ese está loco. Pero lo que sucede es que cuando la aflicción nos sacude y hablamos con temeridad, impugnando su soberanía, hablamos con descuido. Si nos enfermamos del coronavirus, o si se enfermó un ser querido, o si perdí aquello, o si entonces nosotros, pero ¿por qué a mí? No estás cuestionando meramente al aire. Si tú eres un creyente, debes de saber que esa actitud impugna el gobierno soberano de Dios y que tu actitud lo único que está mostrando es que tú crees que las cosas deberían de ser de otra manera. Sabes, tanto igual. Hermano, pero ¿qué quieres? ¿Que responda con indiferencia ante la aflicción? No. Pero no debemos de responder ante la aflicción con una falta de temor del Señor o con falta de verdadera religión. No debemos olvidar la benignidad y la bondad de Dios. Nunca. Ni en la aflicción, sino que debemos decir y reconocer, Señor, tus bondades han sido manifiestas para mí de muchas maneras. La mejor es en Cristo.
es la mejor de todas. No estamos hablando de un poco de salud aquí, o de un poco de trabajo acá, o un poco de comer acá, sino estamos hablando de esa benignidad mayor que ha sido mostrada en Jesucristo. Debería de ocuparnos, pensando en que tenemos cordura, que no deberíamos dar lugar a ninguna duda de nuestra devoción al Señor. Y déjenme decir esto, hermanos. Yo sé que ustedes y yo estamos lejos a lo mejor de quejarnos o de hablar como aquellos que son incrédulos. Pero nosotros deberíamos de preocuparnos de que no fuera a escapar una frase de nuestros labios que diera lugar a una pequeña duda o oscureciera la benignidad y la bondad del Señor. ¿A qué me refiero? Es decir, que lo que tú estás expresando en casa con tus hijos, con los conocidos, tu actitud hacia la adversidad, tú debes cuidar tus palabras. Estas siempre deben de hablar, debe ser con gracia en el corazón. Señor, ayúdame para que, sin ignorar la realidad, yo pueda hablar con un corazón agradecido. No quejarme. Ya que te encuentras con alguien que no es creyente y se queja, y tú en lugar de hablar de la bondad de Dios, también te quejas con él. O haces ver su queja como la parte predominante de tu conversación. Este santo temor, es decir, esa profunda reverencia y sometimiento voluntario y gozoso al designio de Dios para ti, para mí, para nosotros, es el que debe distinguirnos. Voy a repetir eso. Este santo temor, es decir, esa profunda reverencia y sometimiento voluntario y gozoso al designio de Dios para nosotros, es el que debe distinguirnos. Y una súplica continua por su gracia, por entendimiento, por salvación y preservación del alma. Tercera respuesta. Vimos la primera, que es insensatez. Paz dice: el hombre sin temor del Señor o que sucumbe ante la tentación de la aflicción, responde con insensatez. Puede responder con impiedad y falta de verdadera religión. Tercero, puede responder con arrogancia. Versículos 7 al 10. Dice: ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? La demanda de Job en los capítulos que anteceden es que no lo colocaran como inferior a ellos. Ustedes ven ahí un poco antes en sus Biblias, en el capítulo 12, en el versículo número 3. Job en su argumento les dice: yo soy también como ustedes, yo también tengo entendimiento. Dice: también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Quién habrá que no pueda decir otro tanto? ¿Qué está haciendo? Job había dicho: hey, no me traten como si yo fuera un ignorante o inferior a ustedes. Claro que lo que hace Elifaz aprovecha la ocasión y lo manda del otro lado y le dice: hey, tú te crees más que Adán. Te sientes mayor que Adán. Y Elifaz habla y dice: ¿tú has escuchado el secreto de Dios y se quedó contigo? O sea, ¿tú lo sabes y nadie más de nosotros lo conoce? ¿O qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla entre nosotros? Y dice: hay hombres mayores que tu padre. Ahora, en lo que a nosotros concierne, la seria reflexión del pasado sí es importante para nosotros. De otros que son mayores que nosotros en la fe. En la historia de la Escritura, en la historia de la iglesia,
la vida de los mártires, los misioneros, la ignorancia de los testimonios de hombres y mujeres fieles al Señor en situaciones extremas y difíciles nos deja como pequeños infantes ante las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Por eso yo le recomiendo, lea la historia, vaya a la Escritura, vea cómo los hombres dispuestos a padecer por causa del Señor sufrieron grandes y terribles aflicciones hasta la muerte. Y vemos en la historia, en el desarrollo de la iglesia, que el Señor preservara la iglesia no significa que preservaba a los creyentes en las mejores condiciones de vida, con todo el alimento necesario y todos bien felices y dichosos. No era la forma en que Dios preservaba a su iglesia. A veces la preservaba porque mediante el sufrimiento y la aflicción de aquellos que creían en Él, el ver la muerte de esos verdaderos creyentes, otros creían y eran salvados, redimidos, y su iglesia permanecía, aún como dice Spurgeon, saludable cuando era sumergida en su propio. No es mera arrogancia que pretendamos que nosotros somos los que sufrimos en este mundo y no hay otros que han sufrido como nosotros. Hermano, yo te diría, te lo digo con mucho amor, no tenemos hijos. Hay mayores que nosotros. Hay otros que han sufrido. Cuando leas, cuando evitemos tener esa ignorancia y evitemos la ignorancia de nuestros pasados, nosotros diremos, oh Señor, perdóname. Lo que pasa es que porque el niño se queja de que pierde el dulce. Los adultos decimos, y así es como yo me veo, no como el adulto, sino viendo a mis mayores. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que el sufrimiento que tú estás experimentando no es real, no lo es. Incluso si tú eres joven y sufres porque tienes dificultades en la escuela o esas dificultades que podríamos nosotros los mayores decir que es menor. No, son sufrimientos reales. Aprende a responder con humildad. Lea a los mártires, lea a los antiguos, lea a aquellos hombres que destacan para que puedas ver tu aflicción como Dios quiere. No estoy menospreciando tus aflicciones, pero es mediante una buena respuesta en la que las aflicciones te pueden hacer crecer, dejar de ser, que dejemos de ser infantes. Y la parte difícil es ser niño y creerse adulto. Cuando pretendemos una madurez, somos infantes cuando respondemos a la aflicción. Elifaz nos advierte que la arrogancia es algo que debemos alejar de nosotros. Cuarta respuesta. Desprecio del consejo. Bueno, también debo decir aquí algo. Elifaz es severo con Job. Vean lo que dice el versículo número 11. Dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Bueno, alguien tendría que decirle a Elifaz que vaya con esa dulzura. Porque realmente hay cosas que no han sido dulces, porque han acusado a Job de ser un hombre impío. Entonces, Elifaz extrapola eso con respecto a Job. Pero eso sería cierto de nosotros. No con respecto a Job, pero sí respecto. ¿Por qué? Porque es cierto que en ocasiones las palabras de los hombres, que serán instrumentos en las manos de Dios para recordarnos lo que ya sabemos, no siempre vendrán en la forma más adecuada. Es muy común
que cuando te encuentras en una aflicción o en un pecado y venga el hermano y te reprenda, tú lo que más recuerdes de la conversación es que fue muy duro contigo. Pero no recuerdas aquellas verdades que tal vez habías olvidado o que habiéndolas olvidado las habías puesto en un lugar aparte. Nosotros podemos caer en el desprecio del consejo y del consuelo, simplemente porque la forma en que viene el consejo o el consuelo no es siempre la más sabia. A veces la medicina puede no proporcionarse de la forma más adecuada. No por eso debemos despreciar la buena providencia de Dios que en ocasiones viene por la consolación, por la reprensión o por el consuelo que un amado hermano viene a traerte, aunque no con toda la sabiduría. Una de las cosas que sí debemos de notar es que Job perdió todo. Perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió sus vidas. Y él se encontraba solo. Hubo hombres que fueron con él. Entonces, habría que apreciar eso. Job debería de apreciar eso. La respuesta es que, bueno, pero los amigos de Job no fueron sabios con Job. No hablaron, argumentaron a favor de Dios. Se equivocaron en aplicar a Job, pero ellos estaban tratando de hacer un bien, aunque había ignorancia en sus corazones. ¿No es lo mismo que pasa con nosotros? No es lo mismo que hay veces que la palabra viene no de la forma que nosotros esperamos o consideramos que estamos tan afligidos que no deberíamos de tener una palabra de reprensión o de advertencia, sino solo de consuelo, solo de dulzura, cuando hay veces que eso no va a ser así, no en principio. A veces porque Dios está tratando con quien habla contigo y a veces porque Dios está tratando contigo para que recuerdes que cuando se te habló con dulzura, no prestaste atención. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado que solo prestas atención cuando se te habla con dulzura? Aparentemente. Después olvidas. Es más, no es común que en ocasiones cuando te encuentras en medio de la aflicción, tú eres el que quiere dar consuelo o el que lo recibe, piensas en esta frase en tu mente, pero es que ya lo sabes. Sí, pero es que lo olvidó. Dárselo. No sé si tú te pasa, pero imagínate, está el pastor enfermo y ¿por qué no le hablas y le animas? Y dices, mano, pero es que él ya sabe. Pues sí, pero ¿tú piensas que él no necesita recordarlo? Claro que lo necesita. El hermano maduro en la iglesia se encuentra en medio no, es que ya sabe. Casi se sabe la Biblia de memoria, hermano. Pero hay que recordárselo. Hay que recordarle verdades que él están ahí en su memoria, pero que probablemente por su condición de aflicción no ha recordado como. Quinta respuesta, justificación. Versículo número 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Bueno, este tipo de respuesta es sin duda uno de los mayores riesgos. Job no se había justificado a sí mismo, había afirmado haber sido sincero con Dios, aceptando que era un pecador, pero no un impío. ¿Recuerdan esa diferencia? Aceptando, soy un pecador. Versículo 4 del capítulo 14, él dice, no hay quien se pueda limpiar a sí mismo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job no había argumentado que él era santo y que no tenía pecado, pero él afirmó que era un sincero creyente, alguien que reconocía que era pecador y que la limpieza solamente podía venir de Dios. Pero nosotros, a diferencia de Job, somos inclinados a racionalizar nuestras acciones, a todo calificarlo como bueno y justificable, y que hay un completo sinsentido cuando la aflicción viene para nosotros.
Normalmente decimos, no, pero ¿qué hice mal? No hice nada mal y la cosa está muy difícil. Es que a veces nosotros no alcanzamos a ver, primero, que la justificación se convierte en un obstáculo para el propio autoexamen. Y segundo, que si Dios realmente nos diera conforme a nuestras acciones, no sería una pequeña. Elifaz nos advierte que no hay forma de presentarse delante de Dios sin culpa. No hay forma de presentarse delante de Dios sin culpa. La forma que Él expresa en los versículos 15 y 16 te hace pensar de veras que es muy malo para el hombre responder con una posible justificación de sí mismo, racionalizando y tratando de decir, es que no encuentro sentido a mi aflicción si he sido una buena persona. No, no hay buenos. Dice el versículo 15, he aquí en sus santos no confía. Aquí una lección, un paréntesis. Dios no confía en nosotros. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han pensado que Dios no confía en nosotros? Ah, no, pero bueno, es una lección para ustedes jóvenes cuando ustedes dicen, es que mi padre no confía en mí. Mi mamá no confía en mí. No me aman. Pues Dios nos ha amado y no confía en nosotros. Sí, confía en nosotros. Vas a decir, ah, no, pero mi padre debe confiar en mí. Gánese la confianza de sus padres. Se gana. Y hay que trabajarlo con el tiempo. Pero, cierro el paréntesis, esta no era propiamente la lección, pero hago mención de que Elifaz lo que dice, el Señor en sus santos no confía. Y aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Si Él no confía en sus santos y los cielos no son limpios ante sus ojos, dice, cuanto más, menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y esto es una respuesta de justificación, de racionalización para decir que la aflicción no tiene sentido es absurda. La verdad, hermanos, es que podríamos responder así, Señor, y este es el pago por algunas faltas que he cometido, Señor, ¿por qué es tan benigno? Solo me has dejado poco, porque no me has dado. Tú piensas de manera opuesta, eso es justo. No, pero ¿por qué a mí me debería venir algo así? Entonces no estamos entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, Elifaz continúa en el capítulo, procede a describir a quienes se atreven a responder con insensatez, impiedad, falta de verdadera religión, con arrogancia, con menosprecio del consejo y del consuelo, con justificación. Y no voy a ocupar el tiempo en cada versículo, pero se los voy a ir mencionando rápidamente. Es del 17 al 35, ustedes lo pueden leer con calma, pero él describe, dice, quienes responden de manera insensata, arrogante, menospreciando el consuelo y el consejo, autojustificándose, tendrán dolor interminable, versículo 20. Tendrán terror y asolamiento, versículo 21. Tendrán desesperanza, versículo 22. Tendrán miseria, versículo 23. Intenso sufrimiento, versículo número 24. Derrota por su rebelión, 24 y 25. Y un etcétera hasta el último versículo. Vamos bien. Así que escuchen esta conclusión. Esta conclusión.
No olviden que comencé diciendo que la aflicción puede aturdirnos. No olviden que Elifaz está tratando con un hombre dolido, lastimado y profundamente afligido. Tampoco olviden lo que dije con respecto a que no estoy menospreciando el sufrimiento de aquellos que es por mucho muy distante a los sufrimientos de nuestros mayores en la fe. El sufrimiento es algo que forma parte de nuestro peregrinar. El asunto es que nosotros debemos aprender a responder y pedir ayuda al Señor para que nuestra respuesta pueda ser grata a sus ojos y testifique acerca de nuestra relación verdadera con Él que tenemos en Cristo. Así que no debemos responder en sabiduría propia, sino espiritual, en la verdad de la palabra del Señor. Tenemos que ver la muerte, la enfermedad, la aflicción, el hambre o cualquier adversidad a la luz de la verdad de su palabra, con un santo temor y con una profunda devoción a un Señor que todo lo gobierna según su voluntad. Además de eso, que la pérdida, incluso la pérdida, debe tener un provecho para el alma de sus hijos. ¿Cuál pérdida? La que tú quieras que hayas considerado como pérdida. Si perdiste la salud, si perdiste a un ser querido, si perdiste el trabajo, si perdiste bienes, si perdiste, no sé, una cantidad que tú y yo pudiéramos considerar como algo atesorable o valioso, eso debe tener un provecho para nuestras almas. Así que nuestra respuesta debe ser no en sabiduría propia, sino en sabiduría espiritual. Pero también debemos investigar, es decir, nosotros no debemos permanecer pasivos. Hermanos, el mundo está en medio del caos por causa del pecado. Y el creyente no puede permanecer indiferente. No debemos ni callar ni permanecer quietos en el sentido de que debemos ser proclamadores de las verdades del Señor. Debemos investigar y aprender de nuestros hermanos del pasado. ¿Sí sabes que hay datos de lo que hacían los cristianos en medio de las epidemias? Tenemos una epidemia mayor que está llevando a los hombres a la condenación y que la iglesia debe permanecer, debe esperar y debe perseverar en proclamar el evangelio de Jesucristo. Porque saben que lo más importante al final, cuando estamos frente a un moribundo, es que se reconcilie con Dios. No es que sane. No, deseamos que sane. Deseamos que el hambriento coma. Y que el que no tiene un techo lo consiga. Pero deseamos más que el que está muriendo viva para Cristo. Que coma de la palabra de Dios. Y que tenga una morada eterna en el cielo. Así que investiguemos, indaguemos y veamos cómo nuestros mayores respondieron, para que apreciemos a quienes Dios providencialmente también acerca para con nosotros, a traer la memoria de la verdad, para apreciar cuando alguien nos da una palabra de aliento, aun y cuando en ocasiones lleve torpeza. Oh, ¿cuánta torpeza ha habido en mí? O en ti. Pero la palabra de Dios es dulce. Aun y cuando nos recuerda verdades que decíamos, pero ya lo sabía. Sí, pero el Señor nos dice de manera silenciosa y benigna, pero lo habías olvidado. O no le estás dando el lugar que debe tener en tu corazón. Recordando que no se trata de justicia. No se trata de que yo he sido bueno. Ya hemos aprendido una y otra vez que eso es algo peligroso. Si se tratara de justicia, nuestra condenación sería inevitable.
tenemos que descansar en aquel que sí es mayor que Adán. Cuando Elifaz le dijo, ¿tú crees que naciste primero? Otra versión dice, ¿te crees tú mayor que Adán? Sí tenemos a alguien mayor que Adán, que es Cristo. El que ahora sabemos por la Escritura es nuestro Redentor. Y que por su gracia en favor de nosotros, no solo hemos sido justificados y unidos a la familia de la fe, sino que hemos sido habilitados por su Espíritu para salir victoriosos en nuestro peregrinaje en este mundo, aguardando nuestra completa redención. Oh amados, deseo que el Señor bendiga sus vidas y corazones. Que la descripción de Elifaz, que nos queda muy bien a todos nosotros, se aleje de nosotros y vayamos al Señor en sometimiento gozoso, en un entendimiento y discernimiento espiritual de la aflicción, en una disposición a ser instrumentos en las manos de Dios, en escucharle a través de su palabra, en servirle. Al final, nuestra victoria, alguien más la compró por nosotros, alguien más la logró por nosotros. Oh, que el Señor nos dé gracia, nos ayude, nos bendiga y seamos lo que Dios quiere que sea su iglesia en este mundo, una luz en medio de tanta adversidad y caos, para que la iglesia, tú y yo, proclamemos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y para bendición y salvación de aquellos que lo reciban. Oremos. Oh Padre, te damos gracias, porque tú eres muy bueno con nosotros. Oh, perdóname, Padre, porque es muy fácil que sucumbamos y por la ignorancia y la debilidad de nuestra mente y corazón oscurezcamos aquellas bondades que tienes para con nosotros continuamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque es en estos tiempos donde el cristiano debe manifestar lo que tú has hecho en su vida. Danos gracia, entendimiento, palabra sabia espiritualmente, entendida según tu palabra, para compartir, para proclamar, para sostener, para argumentar, oh Señor, con el deseo de que tú seas conocido, que tú seas exaltado, que seas glorificado en Jesucristo. Bendice a tu pueblo y gracias, Señor, porque nos concedes tener este tiempo. Oh Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.